Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Bueno, luego de una CitizenCon espectacular, vamos con uno de los resúmenes de los diversos paneles que obtuvimos en ella. En este caso, uno de los que más ilusión personalmente me genera y habla sobre la construcción de bases, entre otros aspectos. Así que de esta manera arrancamos. ¿Vamos? Dale. Bueno, en este panel comienzan diciendo que los centros de distribución, o sea, esos enormes búnkers con instalaciones subterráneas que ya habrás visto antes acá en el canal o bueno, en algún otro lado, sirven como ubicaciones expansivas diseñadas para alojar en su interior una amplia gama de experiencias de juego basadas en todo el entorno de juego de Star Citizen. Estos lugares están equipados con varias plataformas de aterrizaje y hangares que a su vez están diseñados para que los jugadores puedan acceder a ellos en cualquier momento de manera sencilla. Cada uno de estos edificios está bajo la propiedad de una facción específica, lo cual obviamente dictará su especialización. Aquellos edificios que estén bajo algunas de las facciones principales, como podría ser la UEE, bueno, probablemente se centrarán en actividades militares, lo que llevará a una presencia militar más fuerte, no solo en su interior, sino alrededores, como así también en misiones orientadas al combate. Por otro lado, las facciones menores, como alguna del tipo industrial, bueno, van a priorizar actividades como la recolección de recursos, la fabricación de insumos y también el transporte. Las misiones acá van a ir desde escenarios de combate intenso hasta actividades más amigables como sería el transporte de carga y la recolección de recursos. Esta diversidad admite diversos estilos de juego, proporcionando así oportunidades para jugadores con diferentes intereses y preferencias. Las incursiones introducen una estructura de misión basada en equipos, caracterizada por grandes recompensas, pero también pudiendo recibir grandes pérdidas. El éxito depende de una planificación meticulosa y una coordinación entre los miembros del equipo que participen de cada misión. Vas a poder abordar las incursiones con diferentes estrategias, teniendo así cada una de ellas ventajas únicas. Los niveles de reputación ejercerán una influencia significativa sobre los objetivos de las incursiones y los eventos dinámicos. Este dinamismo asegura que las experiencias de juego evolucionen junto con la progresión de un jugador y su participación en el juego. Con la multitool vas a poder resolver diferentes puzzles que se van a presentar en las incursiones que hagas dentro de estos edificios. Esto agrega una capacidad adicional de profundidad y desafío al entorno de juego, alentando así a los jugadores a pensar de manera creativa y encontrar diversas soluciones para resolver los puzzles antes mencionados. La gestión y el transporte de carga será un papel fundamental en la economía del juego. Se ofrecerán contratos de transporte de carga para varias organizaciones, lo cual te va a ofrecer una amplia variedad de tipos de carga, cada uno con atributos y consideraciones distintas. Este sistema va a fomentar la toma de decisiones estratégicas, ya que los jugadores van a tener que elegir entre métodos de transportes apropiados según la característica de la carga. Los elevadores de carga nos dicen que ya están listos y nos aseguran que van a revolucionar la forma en que los jugadores interactúan con él en sus hangares. Estos elevadores van a permitir una gestión más eficiente e intuitiva del inventario, como así también del almacenamiento dentro del espacio personal del jugador, creando así una experiencia de juego más inmersiva y dinámica. En cuanto a la construcción de bases, esto va a introducir un proceso de múltiples fases que abarca tanto medidas preparatorias como la construcción en el lugar que vayas a elegir. Vas a tener que decidir sobre tu objetivo principal para la base que quieras construir, pudiendo ser un sitio residencial, un sitio destinado al comercio, un refugio autosuficiente aislado de todo el mundo o cualquier otro tipo de base que nos ofrezcan llegado el momento. Para construir estas bases vas a precisar planos, los cuales servirán como plantillas fundamentales para la creación de diversos elementos y estructuras.
Estos planos pueden adquirirse a través de una variedad de medios, incluyendo, por ejemplo, el completar misiones, ganar recompensas de reputación o encontrar dentro del verso algún personaje, algún NPC raro que sea capaz de otorgarnos dichos planos. Esto va a añadir una capa de profundidad muy interesante a los mecanismos de creación y personalización de bases. Obviamente, para construir estas bases vas a requerir de una parcela. Déjame hacer un paréntesis y recordar que la única y última vez que se vendieron estas parcelas fue allá por el año 2017-2018 aproximadamente, y tenían un costo de 50 y 100 dólares con una medida de 4 kilómetros por 4 kilómetros y 8 por 8 respectivamente. Ahora sí, siguiendo con lo que nos dicen en la CitizenCon, las reclamaciones de tierras y construcciones de bases van a requerir la adquisición de recursos, enfatizando aún más la importancia de la planificación estratégica y la gestión de recursos. Vas a tener que seleccionar entre una variedad de tamaños de edificios según el uso que le vayas a dar, como también el estilo de juego que quieras. En cuanto al interior de las bases y su contenido como muebles, decoraciones y eso, te van a ofrecer la oportunidad de personalizar la base a tu gusto, pudiendo elegir entre una variedad de opciones, creando así un entorno único que refleje tus preferencias individuales. Habrá diversos tipos de edificaciones, como extractores de recursos, generadores de energía, sistemas de defensa u otros, sirviendo cada uno para un propósito específico en la funcionalidad general de la base. Entre todos van a servir para obtener una mayor eficiencia en cuanto a la seguridad y productividad dependiendo de lo que te vayas a dedicar. Por ejemplo, los extractores de recursos van a servir para lo que su palabra indica, o sea, recolectar recursos, lo cual va a requerir un compromiso permanente del jugador, dado que puede requerir de mantenimiento, reparación y gestión cuidadosa de este módulo para optimizar la producción. Por su parte, los generadores de energía vendrán en varios tipos, cada uno con sus ventajas y consideraciones únicas. Antes de adquirirlos habrá que prestar mucha atención a su rentabilidad e idoneidad para el entorno que se requiera. También habrá edificios que produzcan nuevos ítems mediante la combinación de recursos, ofreciendo así una alternativa para la creación y personalización de activos. Y sí, lo más importante para una base, quizás creo que todos vamos a coincidir, es el sistema de defensa, el cual va a incluir en este caso armas antiaéreas y antiinfantería. Esto desempeña un papel crítico en la protección de la base contra las amenazas que se vayan presentando. Habrá generadores de escudos, cuya función será la de reforzar la seguridad de la base, proporcionando así una capa adicional de protección. Todo esto está programado para comenzar a ser desarrollado en el primer trimestre del año 2024 y será sin dudas un hito significativo en la evolución de Star Citizen, brindando así a los jugadores más oportunidades para la creatividad, personalización y juego estratégico. Realmente todo esto me genera muchísima ilusión. Aún me acuerdo cuando hice aquel video sobre las bases en Star Citizen allá por el año 2018-2019 aproximadamente. Y ya desde ese momento me despertaba una ilusión bárbara, y ahora que las veo más cerca no puedo esperar a tenerlas dentro del juego. ¿Qué les ha parecido todo esto a ustedes? ¿Creen que cambiará definitivamente el juego? ¿Alguno ha comprado su parcela años atrás? ¿Tienen una Pioneer? Y sobre todo, ¿en qué luna o planeta situarían su base? Como siempre, los invito a dejar su comentario para que otros conozcan su opinión y enriquezca también, por supuesto, el contenido del canal. Ya sabes que si este video te sirvió, te gustó o informó, podés dejar ese gigantesco like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo como siempre y suscribirte si aún no lo hiciste. Ahora sí, ha llegado el momento de encender motores y partir con rumbo desconocido, pero no sin antes desearles a todos y todas una gran vida. Y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.